Esperen que me quiero fijar. Esto, prácticamente todo, ¿no? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es enunciar una condición suficiente para que la función sea diferencial. ¿Sí? Porque hasta ahora sabemos que una función diferencial es la que cumple con esta definición. Si logramos verificar esto en el punto, la función es diferencial. Si no lo logramos, no es diferencial, pero probablemente haya algún camino más sencillo. Entonces vamos ahora a escribir un hermoso teorema. Es un teorema que es feliz. ¿Por qué es un teorema feliz? Porque me da algo lindo. Me saca mucho trabajo encima. Siempre que sea verdad. Siempre que lo podamos demostrar. ¿Sí? Y entonces, este teorema se llama condición suficiente para que f sea diferenciable, en x, y z. Entonces, vamos a suponer, vamos a enunciar, sea f tal que existen la derivada parcial respecto de x y la derivada parcial respecto de y en algún entorno de centro x0 y 0. ¿Sí? Entonces, suponemos que las derivadas parciales existen en un entorno de x0 y 0. Y, al menos, una de ellas, o directamente una de ellas es continua, ¿no? Escribo entre paréntesis al menos, es continua en x0 y 0. Entonces, f es diferenciable en x0 y 0. Lo que me da este teorema es una condición suficiente para que una función sea diferenciable. ¿Se entiende? Me está diciendo, si tengo una función que tiene las dos derivadas parciales en un entorno de un punto y una es continua, al menos una es continua, entonces estoy seguro que la función va a ser diferenciable. ¿Puede ser que exista alguna función diferenciable para la cual no existan las derivadas parciales? ¿Puedo tener una función diferenciable en un punto y que las derivadas parciales no existan en ese punto? No. No. ¿Por qué? Porque estaríamos violando el teorema que vimos ayer. Claro. ¿Estamos? Como tampoco voy a poder nunca tener una función diferenciable que no sea continua. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿puede ser que tenga una función diferenciable que tenga las derivadas parciales en el entorno de un punto y ninguna sea continua en ese punto? No, porque al menos una tendría que ser, según esto. Repito, puedo tener, chicos, lógica. ¿Puedo tener una función diferenciable
que tenga sus derivadas parciales pero que no sean continuas? ¿Sí? No, porque si es diferenciable va a ser continuo. No, que las derivadas parciales no sean continuas. Ah, Sí, porque la derivada parcial sea continua es suficiente, pero no es necesario para que sea derivada. A ver, vamos a armar un esquemita de lo que tenemos ahora. Ahora que tenemos f diferenciable en x0 y 0. ¿Qué tenemos? ¿Qué implica esto? F continua en x0 y 0. ¿Sí? Además, si f es diferenciable, ¿qué sabemos? Que existen f sub x en x0 y 0 y f sub y en x0 y 0. ¿Y ahora qué estamos agregando? Estamos agregando un teorema que dice que si existen f sub x y f sub y en algún entorno de centro x0 y 0 y al menos una continua de estas dos, implica esto. Y ahora nos movemos, pero ojo, no me inventen cosas que no existen. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tenemos esto, estamos seguros de que es diferenciable. Ahora, si no tenemos esto, ¿sabemos algo? No. Puede ser diferenciable como no. ¿Entienden? Entonces acá tenemos una especie de A implica B, B implica C y B implica D. Ahora, que no se dé A no significa que no se vaya a dar B. B se puede dar por otro motivo. B, de hecho, B se da cuando se cumple la definición. A es condición suficiente para B, no necesario. Ahora, si se da B, estoy seguro que se da C. Y si se da B, estoy seguro que se da D. Si no se da C, no se da B. Si no se da D, no se da B. Y si no se da B, no se da A. O sea, una función que no es diferenciable no va a verificar esto. ¿Se entiende? Sería el contrarrecíproco. Tengan bien este mapita. Lógico, ¿sí? ¿Alguna duda de esto? Bueno. ¿Vamos a demostrarlo? Es una demostración, no es larga, tiene sus cositas, es interesante. Es un repaso, un resumen de todo lo que saben de cálculo 1 y cálculo, ¿sí? Entonces, vamos a escribir un delta z o un delta f. La delta z igual a delta f, ¿no? Lo vamos a escribir como f en x0. ¿Qué me dicta? Más delta x y 0 más delta y menos ¿quién? Abran todos los micrófonos. Todos, con el micrófono abierto. Cámbiese la musculosa, ahora sí, no me vengan musculosa a la clase. Ahí me voy a cambiar, no hay problema. Vaya, por favor. Todos con el micrófono, que no se cambien públicos, ¿sí? No. Bueno, todos con micrófono abierto. Entonces, delta F es esto menos ¿quién? Menos f en x0 y 0. Bien. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a escribir lo mismo, pero con este truquito.
suponer la que es continua. Suponemos que la f sub x es continua en x0 y 0. ¿Se entiende? Suponemos que esa es la continua. Lo que vamos a hacer es sumar, o mejor dicho, primero restar y después sumar, f en x0 y 0 más delta i más f en x0 y 0 más delta i. ¿Cambiamos algo? ¿Alteramos la igualdad o no? No, porque sumamos y restamos lo mismo. ¿Sí o no? O sea, esto que está acá me da 0. Sumo y resto lo mismo, resto y sumo lo mismo. ¿Estamos? Ahora, esto a mí me va a permitir, tengo 4 términos, voy a trabajar con estos dos juntos y luego con estos dos juntos. A esto le voy a llamar 1 y a esto lo voy a llamar 2. ¿Sí? ¿Estamos? Y voy a decir, fíjense que en esta función yo tengo una f en x0 más delta x y 0 más delta y menos f en x0 y 0 más delta i. A ver, tanto esta como esta están evaluadas siempre en ¿dónde? En i0 más delta i. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo voy a decir que mi g de x, voy a llamar, llamamos ¿a quién? A f en x y 0 más delta i. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si llamamos g de x a f en x 0 Entonces más sería delta i, g de x más delta x. no, esto es lo que yo llamo g de x. Pero lo Sí. de lado. Ah, no, claro. Sí, sí. Esto es lo que yo llamo g de x. Se me ocurrió llamarlo g de x. ¿Sí? Entonces, si es así, en azul, ¿esto qué sería? ¿G en quién? En x0 más delta x. En x0 más delta x. ¿Y esto quién sería? En x0. Claro, eso es lo que quería expresar, lo que había dicho. Está bien. ¿Y esto sería g en quién? En x0. En x0. Está bien. Bueno. Entonces, o sea, lo que yo tengo acá es g en x0 más delta x menos g en x0. Tengo un delta g en la parte 1. ¿Está bien o no? Sí. Bueno, entonces pregunto. ¿Cómo es g? ¿Es continua o no es continua? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué es continua? Vamos antes. ¿Es derivable o no es derivable? G. ¿Sí o no? Lean las hipótesis del teorema. ¿Qué decían las hipótesis? ¿Qué existían? ¿O quiénes existían? La derivada parcial. En un entorno. Sí. Por lo tanto, la derivada parcial de f existe. O sea que g' existe o no existe. Sí. Sí. Es decir, g
es derivable, ¿en dónde? Hablaba en un entorno. Entonces voy a escribir en este entorno. ¿Qué es derivable ahí? ¿Les gusta? Bueno, si en vez de tomar ese entorno, tomo un entorno un poquitito más grande, total, lo importante es que este delta aquí es tan chiquito como yo quiera. Como es derivable, ¿cómo va a ser la función g, además de ser derivable? Dino. Continua. ¿Estamos? ¿Qué existe? Tiene un teorema, no me acuerdo. ¿Cuál era? ¿Cómo? ¿Qué existe, chicos? Deriva parcial. No la derivada parcial. A ver, tengo una función que es derivable en un abierto, en un entorno abierto y continua en un entorno cerrado. ¿Qué Claro. pasaba? Había un Lagrange. teorema. ¿De quién? ¿De qué señor? Sí, de Weierstrass. No. Después, más chico, derivable en un abierto y continuo en un cerrado. Rol. No, Ron, me faltaría que sean iguales en un punto y en el otro. Sí, Ah, ¿no era Lagrange? Lagrange, sí, obvio. Lagrange, sí. Entonces, por el teorema de Lagrange, ¿quién existe? Existe un sí, perteneciente a qué intervalo? Al intervalo x0, x0 más delta x, tal que g' en sí, ¿a qué es igual? A g en x0 más delta x menos g en x0. Sobre delta X. Claro. O sea, ¿a quién? A g. O sea, g en x0 más delta x menos g en x0 sobre delta x. ¿Estamos? Fíjense que lo que tengo acá es g en x0 más delta x menos g en x0. O sea, 1 es g en x0 más delta x menos g en x0, y esto por Lagrange, ¿a qué va a ser igual? A g' en sí por delta x. ¿Está bien o no? Sí. Sí. Bueno, y g' en sí a qué es igual. Y es la derivada de esta respecto de x. Pero si yo la escribo en función de f, ¿qué va a ser? La derivada parcial, ¿en dónde? En x igual a sí, y 0 más delta y por delta x. ¿Sí? Bueno, ahora. Además, ¿cómo dijimos que era esta función? F, la derivada de f respecto de x en el punto x0. Continua. Continuo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿A alguno se le ocurre algo? ¿Puedes repetirlo recién? Esta función es continua. ¿Sí? Sí. Y
¿No podemos escribirlo distinto ya que esto es continuo? O sea, si una función es, vamos a pensar en una función h. Si h de x es continua, el límite cuando x tiende a x0 de h de x, ¿a quién tiene que ser igual? H en X0. ¿Ah? H en h en X0. x0. Y eso es lo mismo que decir que h de x, ¿a quién es igual? ¿Se acuerdan? Uno de los teoremas básicos del límite. Si el límite de una función es L, la función es igual ¿a quién? A L más un A infinitésimo. L más un infinitésimo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, vamos a aplicar eso acá entonces. ¿Cómo? Esta función es continua. Voy a escribir que f sub x es continua. Resulta que esta función va a ser igual ¿a quién? Psi, ¿dónde está? Vamos a escribir dónde está psi. Acá tengo x0, acá tengo x0 más delta x, y acá tengo psi. ¿Vamos? O sea, como esta función es continua, de hecho puedo trabajar en una variable directamente, no. O sea, si quieren, pueden escribir esto, es lo mismo, ¿no? Y después lo escriben, puedo trabajar con g. Como esta es una función de una variable, ¿eh? Porque esto está fijo. ¿Sí? Esto es delta i, ojo. ¿Sí? Esto está fijo. Ya esta es, acuérdense, nuestra g' en psi. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a mi g' en x0, o sea, f sub x en x0 y 0 más delta x, más, ¿quién? Un infinitésimo todo por delta x. Y donde voy a escribir que el límite cuando x tiende a x0 de alfa es igual a 0. Fíjense, si x tiende a x0 o si delta x tiende a 0, psi también tiende a x0. O sea que es lo mismo. ¿Entienden? Sí. ¿Sí? Y 1 para nosotros va a ser esto. ¿Se entiende o no? Sí. Bien. ¿Yo qué hice tender a 0 acá? Solamente delta x. Ahora, si además hacemos tender a 0 delta y, ¿en qué nos queda esto? Acá en vez de x puedo poner delta x, ¿no? Si hago tender a 0 delta y, ¿qué pasa con esto? O después lo hacemos. No se preocupen. ¿Vamos? Bueno, vamos a trabajar en 2 ahora. ¿Se acuerdan de esto y después me lo dicen? Sí. O
o directamente trabajamos más que en 2, trabajamos completo, miren. A ver, nos había quedado que delta F va a ser igual a esto, Fx, x0, y0 más delta i, más alfa con delta x. Todo esto por delta x. Más, tenía yo, ¿se acuerdan? F en x0 y más delta i, menos f en x0 y 0. ¿Sí? Bien. Voy a multiplicar todo esto por delta i y voy a dividir todo esto por delta i. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, y ahora lo que voy a hacer yo es ver qué pasa con esto cuando delta i tiende a 0. ¿Les parece? A ver, ¿qué pasa con esto cuando delta i tiende a 0? ¿Esto qué tiende? Esa parte de 0. Esta parte es continua, ¿no? ¿Se acuerdan? Mm. O sea, va a ser a f de x en x0 y 0. ¿Estamos? Porque aparte esta función es continua. Entonces, cuando haga f evaluada en el límite cuando delta i tiende a 0 de esto, entonces vamos a hacer así, miren, yo voy a escribir el límite cuando delta x, delta i tiendan ambos a 0. ¿De quién? Del delta f. O sea que esto que tiende a 0. ¿Sí? ¿Esto que tiende? A I0. ¿Y esto qué tiende? ¿Qué forma tiene esto? La derivada parcial respecto de i. Bien, la derivada parcial de f respecto a i. Ahora, yo necesito, a ver, yo lo que quiero es, a ver, hice mal, discúlpeme, no voy a escribir el límite, yo no tengo que escribir, yo tengo que escribir delta f igual. Entonces, esto, el límite cuando delta i tiende a 0 de esto es la derivada parcial respecto a i. Por lo tanto, hago lo mismo que hice antes, esto que es igual. Si el límite de esto es f sub i, ¿en qué valor? En x0 y 0. ¿Esto a qué es igual? A f sub i más ¿quién? Más un infinitésimo. Más un infinitésimo que llamamos beta. ¿Con quién? Con delta i. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó que delta f va a ser igual. Una pregunta, ¿no sería fi, perdón, la derivada parcial i en x0 más delta x? No, si acá tengo x0 y acá tengo x0. ¿Por qué querés eso? Giuliani. No, me parecía. Ahora No, mira, si acá tengo x0 y acá tengo x0. Sí.
pero bueno. ¿Mm? Entonces, a ver. Yo... claro, espere. Me comí un pasito antes, en el 2. ¿A dónde habíamos llegado en el 2? Lo ponemos acá. Corrijan antes. En el 2, ¿a dónde habíamos llegado? Habíamos llegado a f sub x en x0, y0 más delta i, aquí hay un sí, ¿se acuerdan? Por delta x. Y como era continuo, ¿qué pasaba? Esto iba a ser f sub x en x0. Yo le dije que dejen i0 más delta i, pero pongan i0, porque yo voy a hacer que delta x, delta i tiendan ambos a 0, 0. Y esta es una función continua. Entonces, fíjense, si delta x tiende a 0, ¿sí a quién tiende? X0. Si delta i tiende a 0, delta i a quién tiende? Todo esto tiende a 0, porque es continua. Porque estoy haciendo f sub x evaluada en el límite de psi y 0 más delta i. ¿Se ubican? Sí, profe, una cosa, ¿no sería en 1 eso que hay que corregir? ¿O en 2? En 1, perdón. Gracias. En 1. Ahí corrijo. Entonces, o sea, yo estoy haciendo f en el límite. Entonces, como el límite es este, mi función es esta más un infinitésimo. Algo que tiende a 0, ¿con quién? Cuando delta x y delta y tienden a 0. ¿Sí? Y ahí me quedo bien. ¿Entendieron lo que hice? Sí. O sea, dije, si el límite de una función es esto, la función es esto más un infinito. Estamos acá, vamos a hacerlo más despacito. Vamos a hacer 2. 2, ¿cómo nos había quedado? Nos había quedado, era f en x0 y 0 más delta i menos f en x0 y 0. ¿Sí? Sí. Y bueno, entonces yo lo que dije es, divido todo por delta i y multiplico todo por delta i, y el límite cuando delta x, delta y tienden a 0, 0, ¿a qué es igual esto? La derivada parcial. Por lo tanto, si el límite es la derivada parcial, la función es L, o sea, la derivada parcial en x0 y 0 por delta i, vamos, perdón, no, esto más un beta, acá le falta el delta x, más beta, ¿por quién? Una beta que depende de delta x, delta y. Y todo por delta y. ¿Sí? Entonces llegamos a 2 es igual a esto. Y 1 es igual a esto. Fíjense que son formas parecidas, ¿no? Bueno, ahora, juntamos las dos. Nos queda que delta f, que era 1 más 2, ¿a quién es igual?
es igual a fx en x0 y 0 por delta x más fi en x0 y 0 por delta y más ¿quién? Alfa y beta. ¿Alfa por quién? Por delta I. Alfa por delta x y beta por delta y. Alfa por delta X, perdón, entendí beta. Ya lo tengo mal en el apunte. Es alfa por delta x y beta por delta y. Más alfa por delta x más beta por delta y. Bueno, entonces, el delta z, esto que me quedó acá, ¿qué es? ¿Cómo lo llamamos a eso? Diferencial de Z. Diferencial de z, o sea que me quedó igual el diferencial de z más un error que me quedó así. Un infinitésimo por delta x más otro infinitésimo por delta y. Entonces, este error, ¿qué tengo que verificar para decir que la función es diferenciable? Que sea como. No, chica, delta rho. Exacto. ¿Y qué hacemos entonces? Bueno, vamos a calcular el límite cuando delta rho tiende a 0 de todo esto. Acuérdense que esto me va a quedar, miren, límite. Cuando delta rho tiende a 0, voy a sacar, a ver, delta x, ¿cómo lo puedo escribir yo? ¿Se acuerdan? ¿Es delta rho por quién? Por el coseno de phi. Exacto. Entonces me va a quedar delta rho sobre delta rho por alfa coseno de phi más beta seno de phi. ¿Y este límite qué me da siempre? Coseno de alfa está entre menos 1 y 1. Perdón, coseno de phi para todos los phi. Seno de phi también. Ahora, alfa y beta, cuando delta rho tiende a 0, ¿a qué tendrían? ¿Qué eran? No sé. Eran infinitesimos, tendría 0. Por lo tanto, la respuesta es sí. Y entonces esto que me quedó acá es una chica de delta. O sea, ¿cómo resultó ser f? Diferenciable. Diferenciable en x0. Listo, ya lo probamos. Profe, Sí, una duda me quedó. Me perdí nomás en un momento cuando al principio arrancó diciendo que la g de x que habíamos formado era derivable. sí, porque existen las derivadas parciales de f. Está. En un entorno. Entonces, si existen las derivadas parciales, a ver, mi g es una función de una variable, yo congelo la variable y. Entonces, la derivada común de una g de x es la derivada parcial de f de x y según x. Claro. ¿Sí? Gracias. Porque justamente existen. Si no, no lo puedo hacer.
Profe, ¿por qué era que alfa dependía de delta X y delta Y, de los dos, y no de uno solo? Porque yo estoy haciendo, a ver, en realidad, no es medio trucho. Yo no les di ese teorema, pero así como una función, a ver, uno puede, miren, nosotros que sabíamos que si el límite, cuando x tiende a x0, de f de x era igual a L, f de x era L más un infinitésimo, vamos a poner delta x tendiendo a 0 para que sea más sencillo, con delta x, ¿sí? Eso lo probamos, ¿se acuerdan? Bueno, este mismo teorema uno lo puede pensar en dos variables, que fue el que yo usé. Claro, no se los dije. Df de xy es igual a L. Entonces, sí, solo sí, f de xy es igual a L más un infinitésimo. ¿Con quién? Con delta x y delta y tendiendo a 0. Ah, ahí está, listo. Entonces, ¿Sí? Profe, Sí. una duda con respecto al error, pero Sí. no, es para saber nomás. ¿Nosotros lo vamos a aprender a calcular de otra manera, como usted había mencionado en cálculo 1, que habían otras maneras, algunas maneras de calcularlo? ¿Cómo era? Al error, o sea, la notación, porque tengo un amigo que está en una licenciatura y lo calculan de alguna manera, no sé cómo hacen. Pero, ¿en qué licenciatura está? En la de computación, ¿Y en qué año está? en primero, Pero él estará calculando el error de Lagrange. sí, creo que sí. Sí, esa es otra forma, esa es otra. A ver, nosotros caracterizamos un error que lo que nos dice es la velocidad con la que se hace cero. Sí, Lagrange, digamos, uno puede. A ver, vamos a ser muy sencillo, soso. Yo, depende para el trabajo que te quiera dar, te voy a evaluar, no sé, si sabes inglés, si tenés fuerza, si tenés destreza manual, o si tenés habilidades, si sos un tipo simpático para relacionarte. Entonces, no sé, si vas a estar atendiendo gente de otro país, necesito que hables inglés. Si vas a hacer un trabajo donde se necesita mucha fuerza, tendré que evaluar que tenga fuerza. Si vas a hacer un trabajo donde necesites estar, por ejemplo, cuidando gente, cuidando enfermos, una cosa así, tenés que tener una cierta predisposición humana, tenés que tener cierta cordialidad en el trato. Y si estoy tomando, no sé, necesito un ayudante de carpintería, voy a evaluar que vos tengas destreza con el manejo de herramientas de carpintería. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo hacemos con el error. Nosotros, del error, hasta ahora, lo único que vamos a evaluar, lo único que estamos evaluando del error, es qué tan rápido se hace cero. Los errores tienen muchísimas otras características. En función de lo que vos necesites, lo vas a evaluar. Fíjense que a nosotros evaluar la velocidad con la que se hace cero el error nos sirvió muchísimo para demostrar un montón de teoremas. sí, Especialmente los de la unidad 1, ¿se acuerdan? De cálculo 2. Todo el tema de si la función crece, etc. Incluso nos sirve para esto. Lo que hace tu amigo probablemente sea evaluarlo de otra forma. Le toma otro examen. Entonces lo que se hace es escribir el resto en lo que se llama la forma de Lagrange. Y eso te permite a vos no saber qué tan rápido se hace cero. Fíjense que nosotros lo que hacemos es ver qué tan rápido se hace cero y comparar esa velocidad con delta rho cuadrado, ¿sí? Con delta x. Lo que hace tu amigo es escribirlo de otra forma al resto y ver entre qué y qué valores están. Nosotros no sabemos entre qué valores está el error para un delta rho determinado. Nosotros sabemos que se hace más rápido cero que alguien. Tu amigo lo que hace es decir, mira, para este entorno, yo estoy seguro que mi error va a estar entre 0,1 y menos 0,1. Es otra forma de medir. Te sirve para muchas otras cosas. ¿Sí? bien, Igual, si se anotan conmigo en cálculo 3, lo vemos en cálculo 3. listo. La forma de Gracias. Gracias, profe. ¿Se entendió? Bueno, ¿se entendió este teoremita? Es medio volado.
Está bueno. Entonces fíjense que necesitamos que una función derivada, que una de las derivadas sea continua. Y si la continua no era la derivada respecto de x, sino que era la derivada respecto de y, ¿cómo se demostraba este teorema? Lo mismo, pero haciendo el procedimiento que hicimos para 1 con lo que estarían 2. A ver, en vez de sumar y restar, tendríamos que haber sumado f en x0 más delta xy menos y0 más delta xy. ¿Se entiende? ¿Sí? Es como que primero fuimos por el lado de la continua. Bueno, listo. Quedó demostrado. Entonces, vamos a ver ahora, entonces, ¿qué decimos? Que una función diferenciable en un punto, por ejemplo en este punto, se podía escribir que el delta z era el diferencial de z más una chica de delta ρ. Eso es lo mismo que decir que existe un plano, que es el plano tangente, que es el que mejor aproxima. Y justamente ese plano tangente va a ser esto que está. Y el error que se va a cometer va a ser una O chica de delta ρ. ¿Entienden? Lo mismo que pasaba en una recta y una curva en una dimensión, ahora va a pasar en el espacio. Entonces, tomo acá una superficie que tengo. Y tomo un plano. Si esta es mi superficie, entonces va a haber un único plano que yo lo apoye así, ¿lo ven? Y el error que cometo sea una chica de delta ρ. Y va a ser el plano tangente. Entonces vamos a definir ahora el plano tangente a una superficie. Entonces este punto va a ser el x0 y 0. Entonces, plano tangente de f en el punto, ¿en qué punto? X0 y 0, y el punto z, ¿quién va a ser? F en x0 y 0. F en x0 y 0. Exacto. ¿Quién es ese plano? Si f es diferenciable, el plano que mejor aproxima a f en el punto x0 y 0, f en x0 y 0, es su plano tangente. ¿Y por qué es el que mejor aproxima? ¿Por qué es el que mejor aproxima? Porque es el único que tiene un error que es como Una O chica de delta ρ. exacto. Y justamente su ecuación va a ser z, o sea, delta z igual a diferencial de z. Es decir, z menos z0 es igual a la derivada de respecto de x en x0 y 0 por
x menos x0 más f sub i en x0 y 0 por i menos i0. Esta es la ecuación del plano. Fíjense que es formalmente igual a la ecuación de la recta tangente, que es i menos i0, la derivada en x0 por x menos y0. Ahora es z menos z0, la derivada parcial por x menos x0 más la derivada respecto de i por y menos y0. Entonces, un poquito de concepto. Que una función sea diferenciable significa que yo puedo escribir este incremento, perdón, este es el incremento delta i, lo puedo escribir como esto, como me puedo acercar por la recta tangente y cometo este errorcito que es una óptica delta x. Si una función de dos variables es diferenciable, significa que yo me puedo escribir el delta z como incrementos parciales, ¿entienden? Primero me muevo así y después me muevo así. Primero me muevo así y después me muevo así. Me muevo a través del plano tangente, en vez de moverme a través de la recta. ¿Sí? Y el error que cometo va a ser una O chica de delta. Y eso es lo bueno. Ahora, ¿para qué sirve esto? Vamos a hacer ejemplos. Nos interesan. Primer ejemplo. Vamos a tomar la función ¿sí? Y yo les voy a pedir vamos a buscar el plano que quiero. Veamos si es diferenciable. Diferenciable. Punto y 1 sobre 2, 1. ¿Sí o no? Profe, se me cortó un poco. ¿Cuál era la pregunta? Si es diferenciable en el punto pi sobre 2, 1. Okay. A ver, vamos a analizar esta función. ¿Es continua? Sí. ¿Es composición, producto continua? Bueno. Ahora es muy fácil saber si una función es diferenciable. Hago las derivadas parciales. ¿Las derivadas parciales van a ser continuas? Miren la forma que tiene la función. Esta función está definida en R2. Y tiene derivadas parciales que son siempre continuas en R2. Por lo tanto, como es la función en todo su dominio. Diferenciable. Exacto. Entonces, f diferenciable en todo su dominio. ¿Por qué? Justamente porque f sub x y f sub y son, incluso miren, las dos son continuas en R2. Su dominio es R2. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la ecuación del plano tangente.
¿En qué punto? Ahora queremos el plano tangente en el punto pi sobre 2, 1, ¿y cuál va a ser la coordenada z? F en pi sobre 2 y 1. ¿Y cuánto da eso? Tengo que hacer la cuenta. 5. Entonces lo primero que hacemos es calcular la f sub x. ¿A qué es igual? Es 5. ¿Cuánto va la derivada de esto respecto de x? ¿Qué me la dicen? El coseno de xy por y. Coseno de xy por y. Y el cuadrado me queda y cubo, ¿no? ¿Y cuánto vale f sub x en pi sobre 2? 1. Cero. ¿Y cuánto vale la f sub y? ¿5 seno de xy? O sea, 10. 10 seno de xy por y. 10 seno de xy, o sea, 10y seno de xy más, ¿qué cosa? ¿Qué? ¿Usted terminó ahí, Zuliani? También. A ver, vamos de vuelta. ¿Qué tienen que aplicar? Regla de producto, chicos. Acuérdense que derivan respecto de y x es constante. ¿Cómo? Entonces me queda 5 coseno de xy por x por y cuadrado más 5 seno de xy por 2y. ¿Está bien o no? ¿Sí? ¿Está bien aplicado? ¿Alegre? ¿Está bien? Profe. ¿Seguro? Profe, ¿por qué Sí. en el primero, la derivada parcial de x, ¿por qué Sí. quedó y al cubo? Porque yo cuando derivo el seno de x por y es la derivada de esto, que es el coseno, por la y. Y luego tengo un y cuadrado. Pensá que y es un t. Es una constante. Listo, profe. Bueno, ¿y acá? ¿Está? ¿Está bien esto? Bueno, ¿qué me da? Me da 5y por xy coseno de xy más 2 seno de xy. ¿Para qué factor común? Y entonces, ¿cuánto me queda la derivada en el punto pi sobre 2? 1. Esto se me muere, ¿no? Me queda 10. 10. 10. Entonces, la ecuación del plano tangente, ¿cuál va a ser? Z menos Z0. Z0, ¿cuánto vale? 5. Z menos 5, ¿a qué va a ser igual? A, la derivada respecto de x, 0 por x menos pi sobre 2, más 10 por y menos 1. Y tengo la ecuación del plano. ¿El 5 en z lo agregó después? O ¿Cómo? no sé dónde salió el 5 en z. La ecuación del plano, z menos z0. Sí, pero allá arriba no dice es diferenciable en pi sobre 2, 1. No, pero ¿cuál es el punto? Esto es x0, esto es y0 y esto es z0. Ah, sí, pero por eso lo agregó después la parte esa. Y sí, para encontrar el punto hacemos f en, Ah, listo, listo. o sea, hacemos f en x0 y 0. ¿Vamos? O
sea, esto es Z0, esto es X0 y esto es Y0. Bueno, ¿se entiende esto? Bien. Y una hermosísima aplicación de esto, que de hecho tiene muchos problemas en la práctica ustedes, imagínense que yo estoy calculando el volumen de un cilindro. Pero en este cilindro yo mido la altura y mido el radio. Hago dos mediciones. Y las dos tienen un error. ¿Se entiende? Entonces, yo mido el volumen, o sea, el volumen depende de R y H, ¿no? ¿A qué es igual? El volumen de este tanque. Pi por radio al cuadrado por H. Bien. Pi, radio al cuadrado, H. Y yo el radio lo medí como un R0 más menos un delta R, y el H lo medí como un H0 más menos un delta H. ¿Entienden? ¿Qué significa? Que yo por ahí medí, no sé, el radio lo medí en 1 metro, más o menos 1 centímetro. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el delta Z? El delta B. Vamos a aproximar el delta B por el diferencial de B. Lo mismo que hacemos en una variable. ¿Se acuerdan de esto? Sí, profe. Lo que pasa es que en una variable medíamos una cosa y propagábamos ese error y veíamos cómo eso impactaba en el cálculo. Lo que pasa es que ahora no estamos midiendo una cosa, estamos midiendo dos cosas. Y las dos cosas tienen su error. O sea, las dos me impactan en el cálculo. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué error les parece que va a impactar más? ¿El del radio o el de la altura? En términos relativos. El radio. El del radio. Bien, ¿por qué? Otra cuadra. Ahora Iba a vamos a ser ver. hasta el cuadrado, pero bueno. ¿Cómo? No, queda así porque está al cuadrado, pero bueno. Bueno, bien, miren. Entonces, el diferencial de B, ¿qué va a ser? Bueno, el diferencial de B es la derivada de esto respecto de quién. De R, o sea, 2pi RH por delta R, más la derivada de esto respecto de H, pi R por delta H. La delta B es aproximadamente igual a esto. ¿Sí?
Vamos a dividir todo por B. Entonces nos queda el delta B sobre B. Aproximadamente igual a ¿qué? Va a ser 2 pi RH sobre pi RH delta R sobre R más pi R cuadrado delta H sobre pi R cuadrado H. Entonces fíjense que esto que me quedó acá se me va. ¿Y qué me queda? Que el delta B sobre B va a ser aproximadamente igual a 2 delta R sobre R más delta H sobre H. ¿Y cuál es el peor caso? Porque, ¿qué pasa? Ahora tengo dos medidas. Imagínense que yo medí, por ejemplo, uno en exceso y otro en defecto. Se me compensa. ¿Qué significa? Uno va a tener, esto va a ser positivo y esto va a ser negativo. El peor caso es cuando yo mido todos para un mismo lado, o en exceso o en defecto. Entonces, lo que se termina haciendo es, el peor caso, si quieren, escribimos así, delta B sobre B, 2 veces delta R sobre R más delta H sobre H. Entonces, si tuve un 1% acá, este es el error relativo, ¿se acuerdan? Delta R sobre R. Si tuve un 1% y tuve un 1% acá, esto me terminó dando un 2% de error o incerteza. Si tuve un 1% acá y un 2% acá, me dio un 3%. Ahora, si tuve un 2% en el radio y un 1% acá, me dio un 5%. O sea, ¿dónde hay que medir con más precisión? En el radio. En el radio. ¿Se entiende esto?
Bien. Son conscientes que ya pueden hacer hasta el ejercicio 45 de la práctica. Miren que la semana que viene tenemos prueba relámpago. ¿Sí? O sea, tempus putationis advenit. Ya llega el tiempo, ya hay que estar. No queda mucho tiempo. ¿Qué día es la prueba de relámpago? Y la haremos el viernes, ¿les parece? Viernes. Sí. La haríamos el viernes. ¿Y el Bueno, otro viernes sería el parcial? sí, o antes. ¿Cuándo pueden? No, mejor el viernes. Sí, si hacemos el viernes mejor. Sí, sí. El viernes 10. Bueno, y los recuperatorios serían la otra semana. Sí. Bueno. Ahí bueno, después les comento. Sí. Después les comento. Bien. Bueno, ¿se entendió esto? O sea, esto es lo mismo que hacíamos en cálculo 1, pero con dos variables. Súper interesante. Bueno, ahora les voy a dar otro teorema. Este teorema no lo vamos a demostrar, pero les va a ser de mucha utilidad. El que quiera lo puede preparar para el final, lo puede demostrar, está en el libro de Piskunov. En Piskunov está, en Thomas está demostrado, obviamente en Rey Pastor, Spivak seguramente también, pero ya en Piskunov lo tienen. Entonces, este teorema se llama teorema de Clairaut. Francés, en serio. ¿Qué dice? Sea f con derivadas parciales fx, fi, fxy y f y x continuas. ¿En dónde? En un entorno del punto x0 y 0. Entonces, estas derivadas son iguales. Lo que nos está diciendo este teorema es que cuando yo calcule las derivadas segundas cruzadas y esas derivadas sean continuas, entonces esas derivadas van a ser iguales. Profe, Sí. ¿cómo es lo de la derivada segunda cruzada? O sea, ¿cómo la...? Claro, yo no se lo expliqué porque lo consideré obvio, pero vos tenés, por ejemplo, mira, una función f que es 3x cuadrado y cubo. Vos podés hacer la derivada respecto de x. ¿Y qué es? 6x y cubo. Pero después vos podés tomar esta función, que sigue siendo dos variables, y derivarla respecto de y. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser la derivada respecto de x respecto de y. ¿Qué es? La derivada de esto respecto de y me da 18x cuadrado. Esta misma función vamos a calcular la derivada respecto de y. ¿Cuánto me da? Me da 9x cuadrado y cuadrado. ¿Sí? Y ahora vamos a calcular la derivada de esta respecto de x. Es decir, f y x.
¿Cuánto vale? 18x igual, no es igual. Eso es lo que me afirmaba, lo que me aseguraba este teorema. ¿Sí? Este teorema lo pueden, repito, demostración, está el PIC 1, el que lo quiera demostrar. Está bueno. Es muy parecido a lo que hicimos antes. No es muy distinta a la demostración. Porque fíjense que si estas derivadas... A ver, acá me pedía que estas sean continuas. Por lo tanto, si estas son continuas, la función va a ser diferenciable. ¿Se entiende? O sea, toda función diferencial, mejor dicho, toda función que tenga derivadas segundas cruzadas iguales va a ser diferenciable. No al revés, no necesariamente. Puedes tener una función diferenciable, pero que no tenga estas derivadas cruzadas iguales. ¿Sí? Bien. Y por hoy vamos a dejar. Pueden trabajar hasta el ejercicio 45. Profe, ¿el viernes tenemos práctica? No, teoría. Viernes terminamos toda la teoría. Ok, genial.